¿Qué pensarías si te digo que Jesús en el Antiguo Testamento no existía como persona? La Biblia nos enseña que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y luego dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Jesús en el Antiguo Testamento no existía como persona. Y te explicaré el por qué. Jesús no existía como persona, así como el Padre y como el Espíritu Santo. Jesús era solo la palabra del Padre. Por eso, cuando creó Dios los cielos y la tierra, todo estaba desordenado y vacío. Pero el Espíritu de Dios estaba esperando una palabra. Cuando dijo Dios, salió la palabra de la boca de Dios, sea la luz. El Espíritu Santo, que es la mano operativa de la Trinidad de Dios, es el que se encargó de tomar la palabra y formarla. Después te explico esta parte. Pero hay algo tremendo, y es que cuando se dice que dijo Dios, el dijo Dios es Jesús. Por eso dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1, que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Estuvo ahí, en el jardín del Edén, con Adán y Eva. Estuvo ahí con Noé, en el diluvio universal. Estuvo ahí con Abraham, cuando fue elegido. Abraham, te haré el padre de muchas naciones. Estuvo ahí cuando Moisés sacó a nuestro pueblo de Egipto. Yo estaré contigo. Siempre estuvo a nuestro lado. El Verbo es la palabra que sale de la boca de Dios. Luego, Dios necesitó un vientre para materializar su palabra. ¿Por qué Dios necesitó un vientre para materializar su palabra? Porque significaría que Jesús no existía como persona. El Padre es espíritu, pero dice la Escritura que así también son sus ángeles. ¿Por qué algunas cosas espirituales se materializan? Porque tienen un cuerpo espiritual. Los ángeles tienen el poder para materializarse. Por eso entendemos que Jesús no existía como persona, porque si Jesús hubiera existido como persona en el Antiguo Testamento, solamente se hubiese materializado. Mas la palabra es la semilla de Dios, es con lo que Dios crea, es con lo que Dios procrea, es lo que Dios tiene o usa para procrear. Ahora mire bien esto, dice la Escritura que Dios todo lo creó con el poder de su palabra y que por su palabra fueron creadas todas las cosas y que sin su palabra nada de lo que está creado hubiese sido creado. Esto me da a entender que Jesús en el principio y en el Antiguo Testamento solo era el Verbo, solo era la palabra. Pero como Dios necesitó que Jesús estuviera aquí en la tierra, entonces Dios establece un vientre fértil de una joven que se había consagrado para él. Luego el Espíritu Santo, que es la mano operativa de la Trinidad de Dios, es quien toma el Verbo, quien toma desde el Génesis hasta Malaquías y lo forma en el vientre de María. Entonces, la palabra es la semilla de Dios que fecunda el vientre de María. Comienza entonces la palabra de Dios a hacerse carne en el vientre de una mujer llamada María. Algunos se preguntarán, ¿cómo que Jesús no existía en el Antiguo Testamento como persona? ¿Dónde puedo confirmar? La Biblia enseña que Satanás, en aquellos tiempos Luzbel, vio el trono del norte. Y cuando vio el trono del norte, quiso sentarse. La pregunta es, ¿por qué Satanás quiso sentarse en el trono del norte? Porque no vio a nadie opcionado para sentarse allí. O sea, Satanás no vio a Jesús, porque Jesús no existía como persona, pero ya Jesús existía siendo la palabra, siendo el Verbo. Luego la palabra
fue materializada y ahora la palabra tiene un cuerpo humano. Ahora la palabra tiene forma humana. Ahora la palabra está caminando en las calles y las cosas comenzaron a cambiar. De allí la historia de la humanidad se partió en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Jesús existe en nuestro ámbito natural, pero para cumplir un rol espiritual. Damos gracias a Dios porque todo esto lo estipuló para que Jesús estuviera aquí en la tierra y para que pudiera cumplir un gran propósito con nosotros. Esto es la ciencia de la Biblia. Te invito a compartir este video y a darle like. Gracias por tu apoyo. Bendiciones.